Seamos sinceros, suena completamente inverosímil que una cadena con el renombre de RCN Radio en la actualidad esté pasando por una crisis constante y un círculo vicioso del cual no ha podido salir, pero hay muchos factores que influenciaron la constante decadencia en la que se encuentra una de las cadenas radiales más influyentes e importantes de la sociedad colombiana, conocida por ser una de las pioneras en la radio comercial nacional. En este videoprograma hablaremos acerca del ascenso y la caída de RCN Radio. Este es el ratón de antena. Que inicie la transmisión. This is NBC Radio. Durante más de 7 décadas, RCN fue una de las voces más influyentes del periodismo colombiano. Nacida en 1948 con la confluencia de emisoras regionales convocadas a transmitir el primer Congreso Eucarístico en Cali, la cadena creció hasta convertirse en la red radial más extensa del país, con más de 160 frecuencias propias, aliadas y arrendadas que cubrían más del 80% del territorio nacional. Sin embargo, en ese fatídico 1 de agosto de 2025, a las 12 de la medianoche, la básica de RCN Radio emitió su última señal, poniendo el fin a 76 años ininterrumpidos de transmisión. El cierre no fue un evento súbito, sino el desenlace de un prolongado proceso de deterioro editorial, pérdida de audiencia y quiebra financiera que se incubó durante más de una década. La historia de RCN Radio comienza el 17 de mayo de 1948, cuando Enrique y Roberto Ramírez, dueños de la emisora Nueva Granada de Bogotá y La Voz de Medellín, unieron fuerzas con Radio Pacífico de Cali para transmitir el primer Congreso Eucarístico Internacional. La magnitud del evento convocó a decenas de emisoras en todo el país que se articularon bajo el nombre de Radio Cadena Nacional para emitir desde un solo micrófono por medio de repetidoras. Poco después del Bogotazo, el gobierno ordenó el cierre de varias emisoras y forzó a la radio a eliminar su programación política, lo que empujó a RCN hacia el entretenimiento, radionovelas, variedades y presentaciones en vivo, que se convirtieron en el eje de su programación durante los años 50. El punto de inflexión que definiría el destino de RCN Radio llegó en 1973, cuando el empresario humangués Carlos Ardila Lule adquirió la cadena, inyectó criterios empresariales dinámicos y capital fresco. Con Ardila al mando, RCN pasó de ser un conglomerado de emisoras regionales a convertirse en una verdadera corporación mediática. Años después de la compra, la cadena adoptó el formato de radio informativa y creó programas periodísticos de contenido noticioso, entre ellos Radio Sucesos RCN, que se emitiría inicialmente en 16 frecuencias. La organización Ardila Lule amplió su presencia mediática en 1978 al incorporar a RCN Televisión, que se convertiría en el canal RCN en el año 1998. Y en el 2008 nació NTN 24, su canal de noticias internacional. RCN Radio se transformó así en la punta de lanza informativa de un conglomerado que incluía también a Postobón, los ingenios azucareros Incauca y Providencia, el Club Atlético Nacional y el periódico La República. Pero si hay un nombre que define el esplendor de RCN Radio, es el de Juan Gozaín Abdalá, nacido en San Bernardo del Viento, Córdoba. Gozaín se informó en las páginas del Espectador y encontró su voz más reconocible en Caracol Radio antes de cruzar al bando y asumir la dirección de Radio Sucesos RCN, cargo que ocupó durante más de 26 años. Bajo su condición, Radio Sucesos se convirtió en el programa matinal más escuchado de la radio colombiana. Su estilo era único y irrepetible, editoriales llenos de erucción literaria y amor por el idioma. El lema del espacio, la voz de los que no tienen voz. Ese lema resonaba en las comunidades más remotas del país. Las secciones también del profesor Bustillo sobre historia de Colombia, los piropos a las presentadoras del noticiero y las misiones en vivo encomendadas al reportero de Colombia, Antonio José Caballero, construyeron una audiencia fiel y diversa que cruzaba estratos y regiones. De hecho, el lema de Radio Sucesos durante la era Gozaín fue la credibilidad por encima de todo. El modelo de Gozaín se sustentaba en 3 pilares que él mismo definía como fundamentales: imparcialidad, independencia y credibilidad. De hecho, como dato curioso, Juan Gozaín llegaba a los estudios de RCN Radio consumiendo Coca-Cola, cuando saben que perfectamente esa corporación está más alineada con Postobón.
Esa filosofía editorial y moral le permitió poner a competir de igual a igual a RCN Radio con Caracol Radio y en muchos momentos superarla en las mediciones de audiencia matinal. Gozaín articuló alrededor de sí mismo un equipo periodístico que se convirtió en escuela para varias generaciones. Figuras como Javier Ayala en economía, Juan Manuel Riz como subdirector y decenas de corresponsales regionales forjaron un producto periodístico de alta calidad que llegaba a los más de 160 municipios cubiertos por la cadena. El reconocimiento fue generalizado. Gozaín recibió premios Simón Bolívar, conferencias, doctorados honoris causa y sobre todo, el afecto incondicional de una audiencia que lo convirtió en parte del ritual matutino de millones de colombianos. La radio en AM, que muchos daban por muerta con la expansión del FM, siguió siendo vigorosa gracias a la vigencia de su propuesta editorial. Sin embargo, en el año 2010, tras 27 años frente al micrófono de Radio Sucesos, Juan Gozaín anunció su retiro. Su despedida se produjo desde la emisora básica en Cartagena, ciudad donde residía. Sus palabras finales fueron: "Mi tiempo ha terminado. Gracias por el de ustedes". De esa manera cerraban una era. El periodista se marchó para dedicarse a la literatura, a malcriar a sus nietos y a fundar el Centro de Altos Estudios de Periodismo Juan Gozaín. Para nadie es un secreto que la partida de Gozaín fue interpretada por analistas y oyentes como el fin de una filosofía editorial, no simplemente el relevo de un conductor. La cadena perdió de golpe su elemento diferenciador más poderoso, una voz que no podía ser reemplazada porque representaba un modo de entender el periodismo, más no un formato. La dirección de las directivas de RCN para sustituir a Gozaín fue tan audaz como desafortunada. En septiembre de 2010 la cadena nombró como nuevo director de noticias ni más ni menos que a Francisco Saltos Calderón, recién salido de la vicepresidencia de la República del gobierno de Álvaro Uribe. La designación fue ampliamente especulada como un favor político de Carlos Ardila Lule hacia el gobierno saliente. Santos era un periodista de origen escrito, más específicamente de la casa editorial El Tiempo, con escasa experiencia y credibilidad en medios radiales. La brecha entre su perfil y el de Gozaín era enorme. La audiencia lo percibió inmediatamente. Según relatos de la época, en un día llegó a exigir que se abriera el noticiero matutino con una noticia de golf que él consideraba de primera plana por encima de los temas políticos y económicos del país. De esa manera la sintonía cayó de manera sostenida. La sustitución de Gozaín por parte de Francisco Santos fue descrita por analistas como la decisión que olvidó a los oyentes y detonó la decadencia del noticiero más emblemático de la radio colombiana. Siendo así que en agosto del año 2012, las directivas de RCN despidieron a Francisco Santos con efecto del 7 de septiembre de este año. En 2 años el noticiero había perdido una porción sustancial de la fidelidad que Gozaín había construido en casi 3 décadas. A mediados de noviembre de 2012, RCN Radio apostó por una figura de trayectoria sólida y reconocida en el periodismo colombiano, Yolanda Ruiz Ceballos. Periodista pastusa, ganadora de 2 premios Simón Bolívar, respectivamente en los años 1987 y 2008, y la primera mujer en asumir la dirección de servicios informativos en las 2 cadenas radiales más importantes del país, primero en Caracol y ahora en RCN. La gestión de Ruiz fue más estable y profesional que la de su antecesor. En 2015 ganó el premio Simón Bolívar como la periodista del año por su trabajo imparcial. Sin embargo, la audiencia ya no volvió a los niveles de la era Gozaín. Nuevos actores como Blue Radio, lanzada en el 2012, comenzaron a fracturar la audiencia que RCN había dejado escapar, ofreciendo una propuesta más fresca y digital, sin las cicatrices institucionales de la cadena básica. Tras 9 años al frente de la dirección de noticias, Yolanda Ruiz anunció su retiro el 9 de diciembre del año 2021. Al hacerlo, reconoció que quería seguir el periodismo desde un lugar distinto, sin cargos, sin títulos, y que deseaba aprender de las transformaciones que traían las nuevas generaciones. Ruiz se fue con el reconocimiento generalizado de la industria, dejando un noticiero que, pese a su esfuerzo, había perdido terreno de manera inexonerable. Tras la salida de Ruiz, la cadena básica de RCN entró en un periodo de turbulencia editorial. El 28 de febrero de 2022, el espacio fue relanzado como RCN Mundo, bajo la dirección de Carla Arcila. Los resultados no fueron los esperados y a comienzos de septiembre de 2022, el proyecto fue cancelado. Arcila se retiró y se volvió a editar el esquema del noticiero matutino, bajo la conducción del subdirector Jesús Prado.
Los analistas de la industria señalaban que el problema de fondo no eran los conductores, sino la identidad editorial. Cada nueva dirección llegaba con una propuesta diferente y sin continuidad, fragmentando aún más la audiencia que ya se había dispersado hacia Caracol, Blue Radio y en su tiempo la W. Otros experimentos fallidos del periodo incluyen el intento de replicar el formato de La Luciérnaga de Caracol con El Cocuyo, que fracasó al contratar a Guillermo Díaz Salamanca directamente de la competencia, sin entender que el éxito de La Luciérnaga era el formato y no el nombre. Asimismo, la conformación de un equipo de narración deportiva con Antonio Casale y Martín de Francisco, que no convenció a la audiencia nacional. Que por cierto, Martín de Francisco nuevamente se encuentra operando desde la manzana inteligente de la radio de la mano de Hernán Peláez. Es en el programa Peláez y de Francisco del actual FM. El 14 de julio de 2023 se emitió por última vez el noticiero de la mañana de RCN Radio como unidad autónoma después de más de 75 años de emisión continua. La cadena básica, que nació como Radio Sucesos en 1984 bajo la dirección de Juan Gozaín, desaparecía como concepto editorial independiente. Y a partir del 17 de julio de 2023, la FM de RCN, con la dirección de Luis Carlos Vélez, hijo de Carlos Antonio Vélez, absorbió la cobertura informativa de la cadena básica, integrando las frecuencias radiales del sistema a 34 ciudades y 766 municipios a través de 47 emisoras. De hecho, para la FM vamos a tener preparado otro video bastante especial. La empresa proclamó que se convertiría en la radio más grande del país. La reacción de la audiencia, sin embargo, fue mayoritariamente crítica. Se añoraba el viejo estilo del noticiero. En octubre del año 2024, Luis Carlos Vélez dejó la dirección de la FM tras una controversia originada por sus declaraciones en torno a la COP16 y su cubrimiento por parte del canal regional Telepacífico. Y a partir del 7 de octubre, la dirección del noticiero de la FM fue asumida por Juan Lozano. Y como dato curioso, también Juan Lozano asumió la dirección de Red Más y también de Noticias RCN, por lo que sí, se puede decir que ese hombre tiene bastante experiencia en la dirección de noticias. La reestructuración de 2023 no detuvo el deterioro. Según el informe financiero correspondiente al primer trimestre de 2025, RCN Radio reportó una pérdida neta de 46.290 millones de pesos sobre ingresos de 178.727 millones. Una situación que se repetía desde hacía varios años. RCN Televisión, por su parte, perdía otros 32.726 millones sobre ingresos de 533.048 millones, pese a las diversas capitalizaciones que el grupo Ardila Lully le habían inyectado, que superaban los 150.000 millones, acumulando un rojo histórico que obligó a la reestructuración total del grupo mediático. A estos problemas financieros se le sumaba una crisis de credibilidad. El Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford constató que entre los medios con mayor desconfianza en la opinión pública colombiana, RCN Radio figuraba con un fatídico 31% de desconfianza, el más elevado entre las grandes cadenas nacionales. La encuesta de credibilidad de medios 2023 de LBB Consulting reveló que el 38% de los encuestados identificaba a RCN Radio como medio con tendencia política marcada, la cifra más alta del sector. Y fue así como llegamos al hecho del principio. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. El 1 de agosto de 2025, a las 12 de la medianoche, la básica de RCN Radio emitió su última transmisión al finalizar el programa Nocturna RCN. La señal de la 93.9 de Bogotá, el dial emblemático que había sido frecuencia central de la radio colombiana, pasó a ser en ese momento a ser ocupada por la FM Plus, el lugar donde se ubica la antigua programación musical de la FM. La empresa comunicó que se implementaría una reestructuración completa a partir del 4 de agosto de 2025 bajo la dirección de Juan Lozano. La FM se transformaría en un sistema informativo de radio hablada con presencia en 30 ciudades, con un noticiero matutino ampliado, nuevos espacios de análisis como por ejemplo Aquí y Ahora o Tarde pero Llego, y el programa informativo En la Jugada, que más adelante se convertiría en la FM más fútbol, y también tendrían un segmento deportivo por temas de mundial llamado la FM Somos Mundial.
Se lanzó también el Sistema Alerta, una red de 20 emisoras populares enfocadas en información local y de servicio, que reemplazó a La Cariñosa en varias ciudades. Y el 30 de diciembre de 2025 se emitió por última vez la señal de Antena 2 y varias frecuencias AM de los antiguos sistemas de la cadena básica y La Cariñosa en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia y otras ciudades que fueron devueltas al Estado a través del Ministerio de las TIC. Pero, ¿cuáles fueron los errores que llevaron a RCN a su quiebra? El error más determinante en la historia de RCN Radio fue la estrategia de sucesión para Juan Gozaín. Durante casi 3 décadas, la cadena básica construyó una identidad sobre la personalidad irrepetible, sin sembrar paralelo un modelo periódico institucional que pudiera sobrevivir a su creador. Cuando Gozaín se fue, la cadena no tenía un producto, tenía un vacío. En segundo lugar, el nombramiento de Francisco Santos en el 2010 fue percibido como una señal inequívoca de que el criterio periodístico había sido subordinado al criterio político. La audiencia que había aprendido con Gozaín a valorar la imparcialidad como condición de escucha reaccionó con el abandono del dial. La percepción de parcialidad se instaló como una etiqueta difícil de desprender de la marca. El panorama de la radio informativa colombiana se transformó radicalmente con el lanzamiento de Blue Radio en el año 2012, que para ella también le tenemos dedicado un video próximamente. Esta nueva cadena, más ágil, más digital y más orientada al oyente joven, absorbió parte de la audiencia que RCN había pedido y que Caracol no captó. La W Radio en su tiempo también consolidó un liderazgo con las franjas matinal y vespertina. RCN quedó en una posición de rezago estructural frente a competidores que no cargaban con el peso de su historia. La caída de RCN Radio no puede entenderse sin el contexto más amplio de la crisis de la radio hablada en la era de los podcasts, las plataformas de streaming y las redes sociales. La pauta publicitaria migró hacia los entornos digitales y la radio AM, costosa de operar, dejó de ser rentable. La organización Ardila Lule había acumulado frecuencias de AM durante los años 90 como estrategia defensiva frente a la competencia, pero sin desarrollar contenido para ellas, lo que derivó el arriendo a brujos, predicadores, televangelistas, charlatanes, etc. Una decisión que erosionó la imagen de la marca. De hecho, en la ciudad donde me encuentro, que la puedo considerar una ciudad intermedia no capital, la frecuencia de Radio 1 de vez en cuando emiten programas naturistas y también programas relacionados con las ánimas benditas del purgatorio. Con pérdidas que superan los 46.000 millones de pesos anuales y ninguna perspectiva de recuperación de la inversión en el corto plazo, la organización Ardila Lule, cuyo músculo financiero principal, Postobón, ya no podía subsidiar indefinidamente a los medios de comunicación del grupo, optó por la reestructuración quirúrgica, eliminar la marca histórica y concentrar los recursos en la FM, que contaba con mayor presencia en FM y un perfil de audiencia más joven. Pero ¿RCN Radio fue una mala emisora? Por los micrófonos de RCN Radio pasaron generaciones de periodistas, narradores deportivos, locutores y comunicadores que formaron la identidad sonora de Colombia durante más de 7 décadas. La cadena cubrió el Bogotazo, el conflicto armado, los procesos de paz, los mundiales de fútbol y las tragedias nacionales con una presencia que en sus mejores momentos fue modelo de servicio público. Juan Gozaín, retirado en Cartagena, continúa escribiendo novelas y dirigiendo talleres de escritura creativa en su centro de altos estudios. Su legado como narrador, más que como conductor de noticiero, es hoy patrimonio del periodismo latinoamericano. Sus lecciones sobre el buen uso del idioma, la escucha activa de la comunidad y la credibilidad como condición imperativa del periodismo siguen siendo más pertinentes que nunca en un ecosistema mediático saturado de desinformación. La extinción de la básica de RCN Radio es, en ese sentido, más que el cierre de una frecuencia. Es el fin de un modelo de radio que apostó durante décadas por una palabra, la crónica y el servicio público como razón de ser de las ondas. La pregunta que queda abierta es si la FM, en su nueva configuración, logrará recuperar la confianza que el tiempo y las malas decisiones erosionaron. Pero una cosa es segura, el cierre de RCN Radio no fue el final de una empresa. Fue el fin de una filosofía política que puso a Colombia a escuchar las noticias con los oídos, el corazón y la conciencia.
La historia de RCN Radio es en esencia la historia de lo que ocurre cuando una institución periodística confunde a un individuo con una marca, cuando subordina la credibilidad editorial a los intereses políticos y cuando tarda demasiado en adaptarse a las transformaciones tecnológicas y culturales de su audiencia. El ascenso de la cadena fue producto de una visión empresarial clara de Carlos Ardila Lule y del talento excepcional de Juan Gozaín, y su caída fue el resultado de decisiones que priorizaron la conveniencia sobre el periodismo, el experimento sobre la continuidad y el ahorro sobre la inversión en calidad editorial. Colombia perdió en ese maldito 1 de agosto de 2025 mucho más que una frecuencia de radio. Perdió una institución que durante décadas fue testigo y protagonista de su historia. Lo que venga después, ya sea con la FM, Alerta y las plataformas digitales, tendrá que ganarse desde cero la confianza que Radio Sucesos construyó micrófono a micrófono, mañana a mañana, en casi 3 décadas de periodismo honesto. Recuerda que si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y también de paso compártelo para que llegue a muchas más personas y así seguir creciendo. Recuerda que les abrió Dan Galindo y este fue El Ratón de Antena. Fin de la transmisión.